Prepárate para conocer al fenómeno que convirtió el octágono en su propio escenario personal, Vitor Belfort. Comenzó a destruir a sus rivales con solo 19 años, tiene manos más rápidas que el wifi del vecino y desató una racha de knockouts tan explosiva que parecían sacados de una película de acción. Desde debuts históricos hasta finales que dejaron al público sin aliento, Belfort no solo ganaba, arrasaba. Fenómeno 1, UFC 12, Vitor Belfort vs Scott Ferrozo, 1997. En 1997, Vitor Belfort, un prodigio brasileño de tan solo 19 años, participó en el torneo de peso pesado de UFC 12 para demostrar que la edad no era un obstáculo cuando se tenía talento puro. En las semifinales, se enfrentó al imponente Scott Ferrozo, un luchador que pesaba más de 140 kilogramos y contaba con mucha experiencia, lo que lo hacía un oponente formidable. Desde el inicio del combate, Belfort no mostró ningún signo de intimidación a pesar de la diferencia de tamaño y fuerza. Utilizó su increíble velocidad y precisión para desatar una lluvia de golpes devastadores. Ferrozo, incapaz de defenderse ante tal tormenta de ataques, fue completamente abrumado. En apenas 45 segundos, Belfort había convertido a su oponente en un espectador dentro del octágono. El árbitro intervino para detener el combate y proteger a Ferrozo, otorgando la victoria por nocaut técnico a Belfort. Este triunfo no solo le aseguró un lugar en la final del torneo, sino que también marcó el inicio de su ascenso meteórico en el mundo de las MMA. Los comentaristas y fanáticos quedaron asombrados por su capacidad para combinar velocidad y poder, consolidando a Belfort como una de las futuras estrellas del deporte. UFC Brasil, Vitor Belfort vs Wesley Silva, 1998. En 1998, Vitor Belfort y Wesley Silva se enfrentaron en el octágono durante UFC Brasil, un evento que quedaría grabado en la historia como uno de los más emblemáticos en el mundo de las MMA. Ambos peleadores brasileños tenían estilos agresivos y eran conocidos por sus knockouts devastadores, lo que prometía una pelea explosiva desde el primer segundo. Desde que sonó la campana, Belfort demostró por qué lo apodaban el fenómeno. No perdió tiempo midiendo a su oponente, en cambio, salió directo al ataque, lanzando una combinación de golpes rápidos y precisos que empujaron a Silva hacia atrás, sin darle tiempo para reaccionar. Su ráfaga de puñetazos fue tan intensa que en solo 44 segundos, Silva terminó en el suelo, completamente noqueado. La explosividad y velocidad con la que Belfort finalizó la pelea dejaron al público boquiabierto. La rapidez de sus manos y su capacidad para conectar golpes certeros en cuestión de segundos lo consolidaron como una fuerza imparable en el octágono. Este combate no solo demostró su superioridad técnica, sino también su habilidad para dominar a grandes oponentes sin esfuerzo. UFC 13, Vitor Belfort vs Tank Abbott, 1997. En 1997, durante el evento UFC 13, Vitor Belfort se enfrentó a Tank Abbott, un veterano conocido por su brutal poder de nocaut y su estilo agresivo de pelea callejera. Abbott era temido en el octágono por su capacidad para terminar peleas en un solo golpe, lo que lo convertía en un oponente peligroso para cualquiera. Sin embargo, Belfort, con su juventud y técnica impecable, no parecía intimidado en lo más mínimo. Desde el inicio del combate, quedó claro que el brasileño tenía un plan bien definido: usar su velocidad y movilidad para neutralizar los ataques de Abbott. Esquivó con habilidad los poderosos golpes del veterano, mientras respondía con combinaciones precisas y devastadoras. La pelea alcanzó su punto máximo cuando Belfort conectó un brutal gancho de izquierda que dejó a Abbott tambaleándose, sin darle tiempo para recuperarse. Belfort lo persiguió con una ráfaga de golpes que obligaron al árbitro a intervenir en menos de 60 segundos, otorgándole la victoria por nocaut técnico. UFC 46, Vitor Belfort vs Randy Couture, 2004. En 2004, Vitor Belfort se enfrentó a Randy Couture, una auténtica leyenda de las MMA, en una pelea por el título de peso semipesado en el evento UFC 46. Este combate representaba una revancha, ya que Couture había derrotado a Belfort años antes, arrebatándole el título y demostrando ser un oponente muy difícil de superar. Desde el inicio de la pelea, la tensión era evidente. Couture, conocido por su gran habilidad en la lucha y su estrategia impecable, planeaba desgastar a Belfort con su experiencia y resistencia. Sin embargo, en un giro inesperado, durante un intercambio inicial, un golpe de Belfort impactó en el ojo de Couture, provocándole un corte severo que afectó su visión y su capacidad para continuar. El árbitro detuvo la pelea, otorgando la victoria a Belfort por nocaut técnico, TKO, en solo 49 segundos. Aunque el final fue controversial y decepcionante para algunos, Belfort aprovechó la oportunidad con su estilo agresivo característico, demostrando que siempre estaba listo para capitalizar cualquier error o circunstancia.
Con esta victoria, Belfort se coronó campeón de peso semipesado de la UFC, consolidándose como uno de los peleadores más peligrosos y respetados de su época. Aunque el combate no se desarrolló como muchos esperaban, dejó en claro la imprevisibilidad de las MMA y el impacto que un solo golpe puede tener en cualquier momento. UFC 103, el esperado regreso de Vitor Belfort. En el evento UFC 103, Vitor Belfort hizo su esperado regreso al octágono enfrentándose a Rich Franklin, un ex campeón de peso medio y uno de los peleadores más respetados de la organización. Este combate marcó el retorno de Belfort al UFC después de un tiempo fuera, y las expectativas estaban por las nubes. Desde el primer segundo, quedó claro que Belfort había vuelto en su mejor forma. Apenas comenzó la pelea, mostró su explosividad característica al conectar un gancho de izquierda demoledor que derribó a Franklin de inmediato. Sin perder tiempo, Belfort se abalanzó sobre su oponente, lanzando una ráfaga de golpes en el suelo que dejaron a Franklin sin capacidad de defenderse. El árbitro intervino rápidamente, deteniendo el combate y otorgándole la victoria a Belfort por nocaut técnico, TKO, en el primer asalto. La velocidad, precisión y potencia que mostró en este enfrentamiento dejaron al público y a los comentaristas boquiabiertos, consolidando su regreso como uno de los peleadores más temidos del UFC. UFC Fight Night, Vitor Belfort vs Luke Rockhold 2013. En 2013, Vitor Belfort se enfrentó a Luke Rockhold en un combate que prometía mucha acción desde el principio. Ambos peleadores eran conocidos por su habilidad para finalizar peleas, pero Belfort dejó claro desde el inicio que aún tenía sorpresas bajo la manga. Durante el primer asalto, en un momento inesperado, Belfort lanzó una impresionante patada giratoria que conectó de lleno en la cabeza de Rockhold. El impacto fue devastador, dejando al estadounidense tambaleándose. Sin perder el ritmo, Belfort continuó con una ráfaga de golpes en el suelo, asegurándose de que el árbitro detuviera la pelea de inmediato. El knockout no solo fue espectacular, sino que también destacó la versatilidad y creatividad de Belfort como peleador. Si bien era conocido por sus manos rápidas y poderosas, este final demostró que también poseía una capacidad explosiva con sus piernas. Este knockout se convirtió rápidamente en uno de los momentos más icónicos en los resúmenes de los mejores momentos del UFC. UFC 126, Vitor Belfort vs Anderson Silva, 2011. En 2011, en el evento UFC 126, Vitor Belfort vivió uno de los combates más esperados de su carrera al enfrentarse al legendario Anderson Silva por el título de peso medio. Este combate representaba el choque entre dos de los peleadores más icónicos de Brasil y de la historia de las MMA. Desde el comienzo, Belfort mostró su valentía y disposición para intercambiar golpes con Silva, un peleador conocido por su precisión quirúrgica y creatividad en el octágono. Durante los primeros momentos, Belfort presionó a Silva, conectando algunos golpes que dejaron claro que estaba dispuesto a desafiar al campeón en su propio terreno. Sin embargo, en un momento que quedó inmortalizado en la historia del UFC, Anderson Silva conectó una espectacular patada frontal que impactó directamente en el rostro de Belfort, noqueándolo de manera fulminante. La precisión y técnica de Silva fueron indiscutibles, y este knockout se considera ampliamente uno de los mejores en la historia del deporte. A pesar de la derrota, el enfrentamiento entre Belfort y Silva sigue siendo uno de los combates más recordados en la historia de las MMA, y un claro ejemplo de la capacidad de Belfort para enfrentarse a los mejores del mundo sin miedo. UFC on FX 7, Vitor Belfort vs Michael Bisping, 2013. En 2013, Vitor Belfort se enfrentó a Michael Bisping en el evento UFC on FX 7, un combate crucial para ambos peleadores. Bisping buscaba consolidarse como un contendiente al título de peso medio, mientras que Belfort quería demostrar que seguía siendo una amenaza letal en el octágono, incluso en las etapas más avanzadas de su carrera. Desde el inicio del combate, Belfort mostró una combinación de paciencia y agresividad estratégica. Bisping, conocido por su resistencia y habilidad para desgastar a sus oponentes, intentó imponer su ritmo, pero poco a poco, Belfort empezó a controlar el espacio y el tempo del enfrentamiento. En el segundo asalto, Belfort aprovechó una apertura y lanzó una brutal patada izquierda a la cabeza de Bisping, conectando de lleno. El impacto dejó al inglés tambaleándose y casi indefenso. Fiel a su estilo agresivo, Belfort se abalanzó sobre él con una ráfaga de golpes en el suelo, lo que obligó al árbitro a detener la pelea y otorgarle la victoria por nocaut técnico, TKO. Este triunfo ante Bisping fue un momento destacado en la carrera de Belfort, consolidando su lugar como uno de los peleadores más peligrosos de su generación y demostrando que, incluso en su madurez, seguía siendo un contendiente de élite. La patada que definió esta pelea se convirtió en uno de los momentos más memorables de 2013 en el UFC. UFC 199, Vitor Belfort vs Joe Charles, 1999.
En 1999, durante el evento UFC 199, Vitor Belfort estaba aún en las primeras etapas de su carrera, pero ya había dejado claro que era un peleador con habilidades excepcionales y un potencial fuera de lo común. En esta ocasión, se enfrentó a Joe Charles, un oponente experimentado y fuerte que representaba un desafío para el joven brasileño. Desde el inicio del combate, Belfort mostró la misma confianza y agresividad que lo caracterizaban. Con una combinación de velocidad y técnica impecables, mantuvo la presión sobre Charles, obligándolo a retroceder y descubriendo fallas en su defensa. El momento decisivo llegó cuando Belfort derribó a Charles con un golpe preciso, dejando a su oponente incapaz de continuar. El árbitro intervino, otorgándole la victoria a Belfort por nocaut en el primer asalto. Este combate no solo fue otro ejemplo de la letalidad de Belfort dentro del octágono, sino también una demostración de su habilidad para finalizar peleas rápidamente con una precisión quirúrgica. Incluso en los inicios de su carrera, era evidente que Belfort tenía el instinto asesino de un campeón, capaz de capitalizar cualquier oportunidad con una eficiencia devastadora. UFC 198, Vitor Belfort vs Ronaldo Jacare Souza 2016. En 2016, durante el evento UFC 198, Vitor Belfort se enfrentó a Ronaldo Jacare Souza, uno de los mejores especialistas en jiu-jitsu brasileño del mundo. Este combate era crucial para ambos peleadores, ya que los dos buscaban mantenerse en la cima de la división de peso medio. Para Belfort, representaba una oportunidad para demostrar que, incluso en las etapas finales de su carrera, seguía siendo una amenaza legítima en el octágono. Desde el inicio, Souza tomó la iniciativa, utilizando su habilidad en el grappling para llevar la pelea al suelo, donde tenía una clara ventaja técnica. Sin embargo, Belfort no se quedó atrás y en los intercambios iniciales, logró conectar algunos golpes significativos, mostrando destellos de la potencia y precisión que lo habían convertido en una leyenda del deporte. A pesar de estos momentos de ofensiva, Souza logró controlar el combate con su dominio en la lucha, llevando la pelea a una posición dominante en el suelo y terminando con una ráfaga de golpes en el segundo asalto. Aunque Belfort perdió por TKO, su actuación dejó claro que seguía siendo un peligro para cualquier oponente que subiera al octágono con él. Más allá del resultado, esta pelea fue un recordatorio de la duradera presencia de Belfort en el deporte. Después de más de 2 décadas de carrera, su legado como uno de los mejores finalizadores de MMA ya estaba asegurado. A pesar de la derrota, los fanáticos seguían recordando los momentos explosivos y los knockouts históricos que definieron su trayectoria como una de las más emocionantes e icónicas en la historia del UFC. Con solo 19 años, Vitor Belfort comenzó a forjar su legado como una de las figuras más explosivas y dominantes en la historia del MMA. Desde entonces, ha dejado una huella imborrable en el deporte, con momentos que han quedado grabados en la memoria de todos los aficionados. Si te impresionó este repaso de su carrera, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias de peleadores legendarios, combates épicos y lo mejor de la acción en el mundo del MMA. Activa la campanita y acompáñanos en cada pelea. No te lo pierdas.